Shavuot Tov a todos nuestros amados que nos siguen por la red de Facebook, por YouTube, Instagram. Desde acá, desde el estado de Florida, queremos saludar a nuestros ministerios asociados en Caracas, Roé César, Charly y esposa, Oriente del país, Roé David González y esposa, Florida, Roé Regis y esposa, Regis Alvarado y esposa, Caracas, Roé Juan Carlos y esposa, Perú, Roé Ceballos, Oscar Ceballos y esposa. Hoy yo quisiera hablar, primero hacer una aclaratoria con respecto a la historia del judaísmo en Venezuela. Quiero que por favor me disculpen, me faltaron algunos datos y quiero aclarar otros datos, que me equivoqué en el nombre. Pero como esto pienso pues es algo importante y va a quedar, quiero aclarar, aprovechar la oportunidad. Antes de estar en el tema, que está bien interesante porque vamos a hablar de Madián, ese espíritu que empobrecía al pueblo de Israel. Entonces, como hablé la semana pasada, el judaísmo mesiánico en Venezuela, cuando yo comencé, ya había un grupo. Yo creo que comencé el segundo año, tercer año, por ahí más o menos. Pero quiero contar algo que fue bien interesante. Es que mi mamá, Eila Aguilera, la cual ha sido una bendición especial para mi vida, fue quien me enseñó a predicar. Cuando era un jovencito, agarró un lápiz, me acuerdo yo en la mesa, y agarró una cartulina y me dijo: los mensajes se hacen así, este es el título, esta es la introducción, este es el desarrollo, esta es la conclusión, porque me habían invitado a predicar en los jóvenes de la congregación. Pues mi mamá ha sido un ejemplo pues para mi vida. En esos primeros días mi mamá me acompañó porque vino un judío que en aquel entonces era un judío creyente en Yeshua, hablando de 30 años atrás, un poquito más, y fue el pastor mesiánico Roberto Paso. Roberto Paso vino de Argentina a Caracas, Venezuela, y me contactó un hermano de Puerto de la Cruz llamado Juan Drager, y él me dice: bueno, tienes que ir a las Acacias, habla con Samuel Olson y dile que viene un judío para que nos dé la oportunidad. Yo voy a la iglesia de las Acacias y me corresponde entonces un domingo, recuerdo yo, me correspondía hablar con el pastor Samuel Olson, y cuando le digo: mira, viene un judío para si no da la oportunidad, el hombre se me quedó viendo así, dos pepas azules así, me quedó viendo yo. Uy, me asusté todo, me quedé viendo así. Bueno, pero él nos dio la oportunidad y fue allí donde estuvo este pastor judío mesiánico llamado Roberto Paso. Y cuando eso estaba un grupo de judíos mesiánicos, que eran los judíos mesiánicos. De hecho, el pastor Roberto Paso se reunió también con los judíos mesiánicos. También se reunió con el doctor Jaime Van Puerta, quien le dio una gira a nivel nacional, etcétera, etcétera. Y yo pues tuve la oportunidad con mi mamá de poder compartir esos días inolvidables con ese pastor, porque estoy hablando de 30, 31, 2 años atrás, un judío creyente en Yeshua era algo, una innovación. ¡Wow! Un judío creyente en Yeshua. Y recuerdo que eso en las Acacias fue apoteósico. Él trajo literatura para vender y la gente se llevaba: y dame esto, y dame aquello. De hecho, uno de los cassettes de música mesiánica que él trajo, porque estábamos comenzando, la utilizó el rabino Eliezer Ograt en un programa radial llamado Alégrate Sion. Y ahí es cuando yo entro con ellos, porque yo voy a visitarlos. Después que Roberto Paso estuvo con nosotros, yo lo voy a visitar. Y entonces, cuando eso estábamos en el Rosal, ¿verdad? Y en oportunidades también, quiero también hablar y ser justo, la hermana Rebeca Bendayán prestaba el sitio, pues, porque tenía un taller de costura y ahí también se reunieron en oportunidades. Me faltó una persona a nombrar, que es un judío argentino llamado Esusi, que también estaba allí
al principio. Bueno, por eso quiero aclarar todo esto. Lo cierto es que cuando yo voy de visita, estaba en el Rosal y eso, el rabino Eliezer, que estaba comenzando, todavía no había sido ordenado porque todo el mundo estaba comenzando. Me dice, oye, yo voy a comenzar un programa radial para ver si tú me ayudas, como tú más o menos le das el hebreo para que haga unas oraciones. Y le dije, bueno, está bien. Y ahí comenzamos. Entonces, una de las músicas o de los cassettes mesiánicos que teníamos nosotros era precisamente de este pastor Roberto Paso, y me acuerdo que era Gilimeo, Batzion, Arriu, Bancherushalayim. Eso era lo que ponía y salía entonces la voz del Radio Eliezer Bogra. Los judíos mesiánicos de Caracas, Venezuela. Ya. Radio 1300 venía el Libertador en el principio de la década de los 90. Bueno, más adelante entonces se tuvo contacto con el pastor en aquel entonces Daniel Hernández, pero quiero hacer una aclaratoria, de acuerdo, quiero ser justo en mi apreciación, que la carta venía de parte de un joven venezolano llamado Adán. Él es de La Guaira, o era de La Guaira, porque él estaba acá en Estados Unidos ayudando al ministerio de este pastor bautista llamado Daniel Hernández, quien dicho sea de paso estuvo pastoreando también en Maracaibo, en Venezuela, hace años atrás. Es allí entonces cuando tenemos contacto con él y empieza entonces a celebrarse en Caracas, Venezuela, los seminarios de avivamientos mesiánicos. Bueno, también quiero aclarar, porque yo dije que el rabino que ayudó aquí a Daniel Hernández a dar los primeros pasos en el judaísmo mesiánico fue Teddy Koller. No, Teddy Koller fue el alcalde de Jerusalén que le dio el león de la tribu de Judá al doctor Jaime Van Puertas por ayunar 40 días a favor del pueblo de Israel. Yo me confundí, no fue Teddy Koller, fue Joseph Kollner. Joseph Kollner en aquel entonces era el rabino de la congregación Aron HaKodesh en Folode, y le abre las puertas entonces a este pastor que estaba haciendo sus estudios de divinidades, y él comienza a dar los primeros pasos precisamente con el apoyo de esta congregación. Él también fue ordenado, este pastor mesiánico en aquel entonces Daniel Hernández fue ordenado rabino por un rabino llamado Haim Levi, que era el presidente de la Federación Internacional de Judíos Mesiánicos, quien ordenó luego al rabino Eliezer Bogra, quien me ordenó luego a mí por intervención del rabino Eliezer Bogra, y ordenó también, por ejemplo, a Manuel Osman acá en Estados Unidos, el presidente y fundador de Shema Israel, y a muchos líderes sefardí, Él era un rabino bien conocido acá en los Estados Unidos, y pues tuvimos la bendición de poder compartir con él. Pues entonces, aclarado este punto, vamos con la enseñanza, ¿verdad? Y tiene que ver precisamente con ese espíritu maldito de pobreza, escasez y miseria que ataca al pueblo de Israel. Entonces, en el libro de Jueces, capítulo 6, nosotros leemos: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Adonai, y Adonai los entregó en manos de Madián por 7 años. La mano de Madián prevaleció contra Israel. Los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas, en lugares fortificados. Pero más adelante dice: de este modo empobrecía. Bueno, vamos a leerlo para realmente entender. Verso 4. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra del pueblo de Israel, quienes los madianitas, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grandes multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Cuando los hijos de Israel clamaron al Eterno a causa de los madianitas, el Señor envió entonces un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Adonai el Señor, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre, os libré de los egipcios y de mano de todos los que afligieron.
los cuales eché delante de vosotros en la tierra. Y os dije, yo soy Adonai vuestro Dios, vuestro Adonai. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros debemos estar conscientes de que la pobreza es algo espiritual, donde hay la intervención de demonios y hay la intervención del infierno. O sea, es contradictorio que usted diga que es hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores, el Rey que por su palabra hizo todas las cosas, que tiene hasta planetas, según la NASA, que están completamente llenos de diamantes, y que estemos en una pobreza tan tremenda, y que la misma palabra esté diciendo, así empobrecía Madián a los hijos de Israel. Eso quiere decir que no es la voluntad del Señor una pobreza extrema. El asunto es que esto debe tomarse con calma, porque el hecho de que yo no acepte la pobreza, la escasez y la miseria no quiere decir que mañana voy a ser rico, millonario. Y vuelvo y repito, pero la palabra dice que debemos ser prósperos en todo. Y ese es el punto, que debemos ir hacia arriba y no hacia abajo. Entonces, cuando hablamos de los madianitas que empobrecían a Israel, y dice la Escritura, en gran manera. Entonces, hay muchos pueblos del Señor que están empobrecidos en gran manera, y el Hasatán es tan astuto que les hace pensar que es normal que estén empobrecidos en gran manera. Y entonces entra como en un letargo, entra como en una pesadez, entra como en una tranquilidad, como en una flojera, en una apatía. Entonces, si el Señor cuida de él, sabe cuánto más cuidará de nosotros. Vamos a esperar que el Señor nos envíe su provisión. Entonces estás pendiente de recibir, pero no estás pendiente de dar. Cuando la bendición viene, cuando tú das. Y eso es un espíritu, ahorita lo vamos a ver, ese espíritu esa flojera, esa cuestión, y todo es para mañana, para pasado, para después, esa desidia, esa dejadez, y no, todavía no, bueno, quizás, bueno, mañana, bueno, pasado, no, la próxima vez un día de esto, y pasa, y vienen las oportunidades en la vida, y por tú tener ese espíritu, no la tomas, no la capturas, no la tienes. Y eso forma parte de todo esto. Fíjense que los espíritus que estaban molestando aquí al pueblo de Israel era Madián, que lo llevaba a eso, y era también los espíritus, los amorreos, porque ellos se descarrilaron de alguna manera y se dejaron dominar por este espíritu inmundo amorreo. Ahora, llama la atención poderosamente, primero, los madianitas, dicen los estudiosos de la Torá, que vienen de Canaán, o sea, todo viene de allí. Por supuesto, los amorreos también vienen de Canaán. Cuando el Señor le da la palabra entonces a Abraham, entonces él nombra a estos 10, por decir así, demonios, ¿no? Y llama la atención el hecho de que el pueblo de Israel fue puesto en cautiverio y humillado por 10 demonios también, que fueron las 10 plagas. Cuando se manda esas 10 plagas, lo que estaba era enfrentándose a cada deidad egipcia. Hasta que ellos claman al Señor y el Señor los envía a la tierra prometida. Ahora, Daniel habla de 10 cuernos. Otra vez vemos el 10. Pero esos 10 cuernos dice que hacían guerra contra los hijos del Altísimo, hasta que vino, ¿verdad?, el Mesías y se sentó para reinar. O sea, el Mesías va a ser el que realmente va a exterminar a esa maldición para que nosotros reinemos en la tierra. Porque imagínense que nosotros reinemos y, oye, la verdad es que no tenemos ahorita, vamos a ver cómo hacemos, vamos a orar para ver si el Señor manda. No, nada de eso va a existir, porque eso viene por causa del pecado. Y también llama la atención que en el libro de Apocalipsis también se habla de esos 10 cuernos. También se habla de otra vez 10 que vendrán contra la humanidad hasta que venga el verbo de Adonai y haga guerra contra ellos y los venza. Y entonces nosotros juzgaremos al mundo y reinaremos. Eso representa ese Canaán. Entonces, cuando el Señor le da la palabra a Abraham con respecto a Canaán, dice: aquel día hizo el Eterno un pacto con Abraham, a tu descendencia daré esta tierra,
Dice tierra de los ceneos, ceneseos, carmoneos, eteos, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, jebuseos, jerseos, etcétera, etcétera, que son 10 demonios, si ¿cómo se dice? Si contextualizamos eso, son 10 demonios que van a tratar de venir contra el pueblo para que nosotros no lleguemos a esa abundancia plena de vivir precisamente en el reino de hoy. Por eso es que la palabra dice, el reino de los cielos se ha acercado, está entre vosotros, pero también dice, el reino va a venir. Es decir, el Señor nos da la oportunidad de tener el poder y la autoridad para nosotros vencer a todos esos espíritus y vivir y caminar en la abundancia de su bendición. Entonces nosotros debemos de concientizarnos realmente de que la pobreza, así como pasó con Israel, viene por causa de demonios. ¿Está pensando usted que son los ángeles del cielo que lo permiten para que, ay, vamos a ver qué pasa? Usted sabe. Entonces cada uno de estos demonios tiene su significado y cada uno de estos demonios, de estos espíritus inmundos que atacan al pueblo, si nosotros los analizamos nos damos cuenta que podríamos ser objeto de ataque por parte de ellos. Repito, aquí podemos ver tanto los madianitas como los amorreos, pero habían 10. Por ejemplo, que venían precisamente de Canaán, de los cananeos. Ahora, todo esto viene por una situación de un hijo de Noé, donde Can ve la desnudez de su padre, y eso no es más que una relación sexual ilícita con su padre y todas las consecuencias que trajo esto, cuando dice maldito sea Canaán y toda su descendencia. Entonces todos estos enemigos de Sem o del pueblo del Señor tratan de evitar que tú llegues a tu propósito, y uno de esos es precisamente dándote en la economía. Entonces tenemos que concientizar que muchas veces son los demonios que golpean nuestra economía para frenar el propósito. Entonces fíjense, los cananeos, Canaán, cuando nosotros averiguamos la etimología de la palabra y lo que significa, eso significa comerciante. Lo que quiere decir que esos demonios, que esos espíritus inmundos atacan las finanzas del creyente. Justamente las finanzas, pero eso significa comerciante. Atacan la finanza, poniendo entonces trabajos forzados que te llevan como a una servidumbre. Son espíritus cananeos que están muy relacionados con Labán. El caso de Labán era que Labán quería todo para él, dame para mí. En el caso de los cananeos, pues simplemente es ese espíritu de servidumbre, así como pasaba con Egipto. O sea, quiero que me sirvas así y vas a hacerlo así. A mí no me interesa lo demás, si tienes o no tienes, hazlo así. Y eso nos desvía, nos frena del propósito del Eterno. Ahora, es interesante observar que este espíritu inmundo cananeo viene o se desarrolla por medio de sexo ilegal, que fue lo que tuvo el hijo de Noé con su padre. Esas aberraciones sexuales, toda sexualidad ilegal en todos los aspectos trae pobreza, trae finanzas escuetas, trae una maldición de miseria, trae miseria. De hecho, los satanistas utilizan a sus modelos, utilizan a sus mujeres, a sus monumentos para hacer caer a los hijos del Señor, para hacer caer al pueblo del Señor. Y ellos mismos lo dicen. A veces yo oigo cuando los mismos espíritus inmundos hablan y dicen que me acuesto con tanto y los destruyo su economía, quedan en la carraplana, quedan con una mano adelante y otra mano atrás, porque precisamente el sexo indebido, el sexo ilegal trae pobreza, al igual que la deshonra. Por eso es que Canaán, ¿verdad?, que viene de la línea de Can, quien tuvo sexo ilegal, quien tuvo esa aberración de ver la desnudez de su padre, quien deshonró a su padre. Por eso es que la deshonra al padre trae pobreza.
trae escasez, trae miseria. Y es tanto así que la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que te vaya bien. Y es tan importante esto que precisamente está en los 10 mandamientos. El Haser Hadibrot, en los 10 mandamientos está, honra a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre, honra a los padres. Cuando no se honra a los padres, viene miseria, viene pobreza, las cosas salen mal. Y ese espíritu es el espíritu de Canaán. Viene por la línea de Canaán, que deshonró sexualmente a su padre y lo deshonró en su autoridad. Por eso yo les decía anteriormente, cuando les hablaba de la pobreza, de la escasez y la miseria, que la pobreza es falta de producción, sí, pero de allí, de pobreza, escasez, hay muchos factores que hay que desmenuzar, que nos llevan a por qué no puedo producir. Y uno de ellos son todos estos que estamos viendo. ¿Por qué no puedo producir? ¿Por qué se me va todo entre las manos? ¿Por qué no puedo? Hay algo que está pasando en la vida donde hay demonios que no quieren que tú llegues a la plenitud de la bendición que es Canaán. El Señor te dice, ahí está, la tierra es tuya, fluye leche y miel, vas a tener todo, vas a volver como era el Adán, es tuya, pero tienes que sacar a todos estos dioses, tienes que sacar a todos estos enemigos tuyos que representan, hoy si contextualizamos la palabra, demonios que atacan al pueblo del Señor. Amorreo. Otro de los espíritus que vemos acá en Jueces es amorreo. ¿Por qué se dejaron ellos debilitar? Pues cuando yo me dejo debilitar por un espíritu de esto, yo estoy doblando mis rodillas y lo estoy adorando, estoy aceptando su poder sobre mí. Es interesante que la palabra amorreo viene de Omer, que es decir o es hablar. Y son esos espíritus inmundos que hablan a tu corazón, pero ellos no hablan la palabra del Señor, ellos hablan la palabra que sale del corazón de Hasatán, ¿entiendes? Porque son demonios, son esos espíritus que hablan a tu mente, hablan a tu conciencia para atrasarte, para desligarte del propósito, para amarrarte, para tenerte allí, y tú quieres pero no puedes, y tú quieres pero no puedes, y tú quieres pero siguen, y pasan los años y te das cuenta que estás en el mismo lugar, porque son demonios, son espíritus inmundos que no quieren que tú llegues a la plenitud de la bendición que es la tierra de Canaán. Entonces, amorreo viene de Omer. Hay una parachá que se llama Omer. Pero eso es lo que dice el Señor. En este caso, este es Omer, pero es lo que dice Hasatán, que trata de llevarnos a cautividad por las palabras que trae a nuestro corazón. Y si yo muerdo el anzuelo, entonces yo soy dominado por él. Y aunque a usted le suena mal, yo lo estoy adorando. Porque adorar es aquel que se somete a una autoridad. Es aquel que dobla sus rodillas ante una autoridad y reconoce que Él está por encima. Por eso es que reprendo espíritu de pobreza, fuera en el nombre de Yeshua, sale la pobreza, sale la miseria. Pero tienes amorreo que está hablando en tu corazón y en tu mente y te está debilitando porque tú estás creyendo lo que Él te está diciendo. Y ese es el gran problema. Yo vuelvo y repito, Hasatán no es muy poderoso porque Yeshua lo venció, pero es tremendo estratega basado en mentira y en astucia para tener entonces al pueblo del Señor engañado y bajo sus garras. Hay otro espíritu, otro demonio que trata de frenarnos hacia la bendición, y son los jereceos, que usted lo puede ver. Entonces no voy a hablar de los 10 porque no me da tiempo y voy rapidito porque es bien interesante. Los jereceos, cuando uno estudia la etimología y lo que quiere decir, nos damos cuenta que es uno que mora en la tierra o en el barro. Cuando nosotros agarramos el mapa, nos damos cuenta que los jereceos habitaban entre Galilea y el río Jordán, en ese sector de allí.
Entonces, los jereseos era uno que moraba en el barro, en la tierra. Es decir, tierra mezclada con agua. Y eso nos lleva a nosotros a la influencia de lo terrenal. Entonces, estos espíritus jereseos, que son los que nosotros vemos allá, lo que el Señor les dice después a Moisés y le dice a Josué, tienes que sacarlos, toma la tierra y tienes que sacarlos. Y los únicos que no pudieron sacar ellos fueron los jebuseos, que eran los que estaban en Jerusalén y gobernaban en Jerusalén, pero los saca David, y eso representa precisamente Yeshua o el anticristo. Bueno, pero no me voy a adelantar. Entonces, este espíritu inmundo te desconecta de tu faceta espiritual, que ya tú no le das importancia a las cosas del espíritu, sino a lo natural, sino a lo que es tierra, lo que es materia. Por eso Yeshua le dice a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Ahora, el agua, los rabinos dicen que es el líquido amniótico donde el feto está. ¿Pero qué es el feto? El feto es tierra. Entonces, tierra con agua representa lo natural, representa lo físico. Y muchas veces el creyente, por influencias de estos demonios jereseos, se olvidan de lo espiritual, se olvidan de que las cosas físicas fueron hechas de las cosas que no se ven, de lo espiritual, y se olvidan de esto. Entonces empiezan con la lógica, empiezan con Grecia, empieza con 2 más 2 tiene que ser 4, imposible, y eso los frena a que entren en la bendición completa. Entonces puede venir pobreza porque tú estás siendo atacado por un demonio de esto. Puede venir pobreza porque tú estás siendo atacado por amorreo. Puede venir pobreza porque estás siendo atacado por los demonios estos de los cananeos. Es decir, nosotros tenemos que analizar por qué yo no tengo producción para poder satisfacer mis necesidades, y entonces lo que tengo es escasez, y esa escasez lleva a la miseria. ¿Por qué? ¿Cuál es el meollo del asunto? Y por eso necesitamos buscar el Espíritu del Señor, porque Él revela todas las cosas. O sea, si nosotros no nos sacudimos de estos demonios, el Señor les dijo, sácalos de la tierra, tú eres la tierra, sácalos de la tierra. Por eso la palabra dice, arrepentidos y convertidos. Ahí está la tierra, yo te perdoné, es tuya, arrepentido, convertido. Tú vas a luchar con todo eso que toca tu hombre, que toca tu Yetzer Hará. Todo eso tocan tu Yetzer Hará, y entonces el Señor te enfrenta a ellos, porque si tú le ganas a ellos, tú le ganas a tu Yetzer Hará. Bueno, saludamos a todos nuestros hermanos, Beatriz, Joneida, César, Reinaldo, Luz, Juan Carlos, etcétera, etcétera, bendiciones de lo alto. Entonces, este demonio, los jereseos, es precisamente, te conecta únicamente con lo natural, o sea, para ti no existen los ángeles, para ti eso de que esas cosas espirituales, esas cosas sobrenaturales, no, nada de eso, o sea, es lo natural, es lo tuyo, te falta la otra parte que es lo espiritual, y en consecuencia eso te conecta con lo impuro, con lo sucio, con lo físico. Y eso me hace recordar, porque los estudiosos dicen que los jereseos, cuando lo llevan al griego, las traducciones es los gadarenos. O sea, los gadarenos estaban en una parte entre Galilea y el río Jordán, donde se criaban los cerdos. Ahora, el cerdo precisamente está en las partes de tierra y de agua, de lodo. Y llama la atención que este espíritu es tan sutil que te desconecta de lo espiritual. Y aunque venga la visita del espíritu, tú no la percibes, sino cuando vuelves en sí. Por eso es que cuando va a esa región de los cereseos, de los gadarenos, de los jereseos, perdón, que son los gadarenos, echa fuera aquel espíritu inmundo, pero ¿quién habla? Quien habla es el espíritu, porque el hombre estaba completamente atado completamente, que no tenía fuerza en sí mismo. Pero dice la Escritura que cuando Yeshua lo echa fuera, él estuvo entonces con su juicio cabal, es decir,
empezó a interpretar y a entender el mundo del espíritu, el mundo espiritual. Y le dijo, Señor, quédate conmigo, yo quiero ir contigo, yo quiero ir contigo, yo quiero ir contigo. Entonces, este demonio que te invalida, que te ciega, que no te deja percibir las cosas del espíritu, imposible que tú en la carne y sin la intervención del espíritu tú llegues a la tierra prometida, a la bendición plena. Y eso me llama la atención, porque dice la Escritura en su juicio cabal, pero me llama la atención del hijo pródigo, porque el hijo pródigo, después que tiene todo, él decide irse de la casa de su padre. La casa de mi padre representa el templo representa donde está la presencia del Señor, donde está la presencia de Adonai. Y dice que después que gastó todo, tuvo tanta hambre y necesidad que estuvo, ¿con quién? Con los cerdos, con los marranos, comiendo lo que ellos comían. Entonces, lo más seguro es que haya estado en esa región, porque esa era la región Israel donde precisamente se criaban los cerdos. Y la palabra dice que volviendo en sí, porque necesitas la intervención divina para volver en sí. Y entonces te das cuenta que ese demonio te tiene en pobreza, porque tú piensas solo en lo natural y no te das cuenta que es por lo espiritual que vas a romper las cadenas. Por eso la palabra, vuelvo y repito, dice, el yugo se pudrirá, se romperá, se destruirá por causa de la unción del Espíritu. Entonces, dice la Escritura que el hijo pródigo dice, y volviendo en sí, entonces dijo, tantos jornaleros en la casa de mi padre, tanta abundancia de pan, y yo aquí comiendo excremento con estos cerdos. No. Me levantaré e iré. Volviendo en sí. Ahí hubo la intervención divina que te hace volver en sí. Cuando el gadareno es ministrado, dice que después estuvo en su juicio cabal y entendió el que estaba delante, entendió que por medio de él podía llegar a la bendición plena. Entonces tenemos que analizar todas estas cosas. Está otro tipo de influencia y son los refaitas, ¿no? Que están en las listas de esos 10 que el Señor les dio a Abraham, y más adelante están 7. Yo entiendo que se fusionaron unos con otros, pero es el mismo espíritu. ¿Cuál es el espíritu de todos ellos? Venir contra el pueblo del Señor, quitarle su herencia, quitarle lo que tiene en la tierra, ponerlos en pobreza extrema, bajo un yugo, bajo una servidumbre, para que nunca lleguen a la tierra prometida y a la abundancia de la bendición que el Todopoderoso tiene para con nosotros. Entonces, este demonio refaíta es del demonio que actúa en el creyente con flojera, negligencia, es baja, esa quietud, pero esa quietud increíble, se te está cayendo la casa, no hay que comer, tu esposa está pasando trabajo, tú y todo el mundo, pero tú tranquilito, porque si Él cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Y el Señor a alguien va a tocar para que me traiga el sustento, pero no te mueves y no haces nada. Tú estás bajo la influencia de un demonio, de un espíritu refaíta, que te hace tener flojera, que te detiene. Entonces entras en la dejadez, en la negligencia, entras en la quietud excesiva, entras entonces en esa pesadez, en ese letargo, en esa cosa. No, después tú sabes que, bueno, si el Señor quiere un día de esto, cuando el Señor se acuerde de mí, me mande algo para comer. Y aquella desidia, y eso unido con desorden, con malos olores, con desgracia, con dejadez, son demonios, son espíritus inmundos que te frenan a la bendición plena. Vuelvo y repito, por eso es que cuando yo les digo que les hablé de la pobreza, la escasez y la miseria, de la pobreza, la escasez, hay factores allí que determinan la pobreza, que hay que analizarlo, porque si no hubiese esos factores, usted de un día para otro ya listo, vamos a darle pues ya, salgo de la pobreza. No, hay cosas espirituales que te están frenando. Otro espíritu inmundo que trata de frenarte la bendición son los cadmoneos. Cadmoneos
Esta palabra, la raíz de hebrea, representa antigüedad, representa el pasado, representa el tiempo antiguo. Porque muchas veces queremos la bendición, queremos la tierra prometida, pero nuestro corazón está sometido por un espíritu inmundo que nos ministra nuestro pasado indecente o malo. Y eso te frena porque te sientes culpable. Y yo quiero decirte que la sangre de Yeshua tiene poder para limpiarte de todo pecado. Y el Señor te dice que no traigas a memoria esos pensamientos. Remóntate a lo que ha de venir. Remóntate al presente y al futuro. Pero deja atrás aquello que ya el Señor ni siquiera lo recuerda. Porque el Señor dice que te perdona y no se acuerda más de tus pecados. Pero ¿quién te lo recuerda? Satanás, los demonios, este espíritu inmundo, cadmoneos. Y el Señor te dice, mira, la tierra es tuya, yo soy la tierra, pero échalos fuera, para que puedas entonces entrar en la plena abundancia y bendición del Todopoderoso. Cadmoneos, antiguo, el pasado, te ministra el pasado, y tú vas muy contento, y así, y ¡puf! Viene entonces la lanza, ¡puf! Espíritu cadmoneo, y te acuerda el pasado, y te dice esto, y te dice lo otro. Y muchas veces, el espíritu inmundo, pero muchas veces este espíritu se encarna en tus mismos hermanos, para que te recuerden tu pasado, para que tú te prives de tomar la bendición plena y abundante que el Señor quiere para ti. Por eso es que cuando leemos que así entonces se empobrecía Israel en gran manera a causa de los madianitas, señores, todo lo que viene de Canaán de una u otra manera te empobrece, porque no permite que tú llegues a la plenitud de la abundancia y la bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces hay espíritus cadmoneos que su labor en el reino maligno es recordarte el pasado y amarrarte. Ahora, ¿por qué te amarra? Porque tú lo crees. No porque ellos sean muy poderosos. Ay, son tan poderosos, son tan grandes que me tienen aquí oprimido. No, es que tú lo crees. ¿Por qué? Porque estás creyendo una mentira. Entonces, Él no es tan poderoso. Te lo vuelvo a decir, no son muy poderosos. Yeshua los venció a todos. Son mentirosos y con su mentira quieren poner al pueblo del Señor precisamente en esa esclavitud y en esos lugares de esclavitud para paralizarte, para que tú no llegues a la abundancia que el Señor quiere para nosotros, por favor. Este demonio no solo ataca la parte el pasado y ministra, sino que verifica los pecados generacionales que no han sido confesados y que están latentes, porque ese pecado, si no se confiesa, está latente allí. Y muchas veces hay que seguir dándole y dándole y dándole, pero el Señor sigue revelando lo que está profundo y profundo y profundo, porque a lo mejor está por acá lo que nosotros hicimos, pero hay que ir más adentro. Entonces, analizan la línea generacional y ven los pecados para entonces, por medio de la iniquidad, venir contra el creyente. Porque son pecados, precisamente, que su labor y su trabajo es el pasado, el tiempo pasado, lo antiguo, lo que está atrás, cuando el Señor no se acuerda de eso. Y hay cosas que hay que confesar y apartarse. Pero en todas estas cosas se da cuenta que son cosas que son bien interesantes, porque vamos descubriendo nuestros enemigos. Y nuestros enemigos tienen que tener un punto débil donde nosotros le vamos a dar. Y el punto débil de todos nuestros enemigos es la palabra del Señor. Cuando nosotros rebatimos y hablamos la palabra, por la sangre del Cordero, ese es el punto de ellos no pueden soportar eso. Ellos no pueden soportar eso. Y por eso dice, hemos vencido por la sangre del Cordero. Aleluya.
Y por último, para no embotarlos de tanta información, los jebuseos. Los jebuseos, cuando uno investiga el significado, viene de jebus, que significa lugar para pisotear. Y son aquellos espíritus inmundos que precisamente tratan de pisotearte, porque tratan de neutralizarte completamente. Tratan de abrogar, matar, cortar, exterminar, eliminar. Esos son los espíritus inmundos jebuseos. Es tanto así que cuando el Señor le da la palabra para que entren a la tierra, Josué no pudo sacar a los jebuseos. Como le dije anteriormente, quien los saca es David. Y David los saca porque, esto es tremendo, la gente que no querían los demás fueron precisamente los que él ordenó, los que él enseñó, los que estuvieron con él en la cueva de Adulán, y porque hay muchos hoy que quisieran un David. Hay muchos hoy que han fallado. Y el Señor me hablaba de esto, del grito silencioso. Hay muchos generales, hay muchos hombres valerosos en el cuerpo del Mesías que están gritando, pero silenciosamente, porque simplemente se les señala por sus fallas, pero no ven el corazón que tienen para dar, aunque así sea, la vida por la causa del Mesías. Y fue estos precisamente los que tomó David, aquellos que los religiosos no toman, aquellos que son despreciados por los santos, que no tienen el amor del Señor. Entonces el Señor tiene que poner a uno que tenga el corazón como el corazón del Señor, para que mire a aquellos de grito silencioso que han tenido situaciones que los demonios cadmoneos han venido a deprimirlos, y sin embargo ellos se levantan y dicen: aquí estoy, Señor, dime qué es lo que tengo que hacer, cuenta conmigo. Y fueron leales a David hasta la muerte, fueron leales, porque aunque la comunidad o el pueblo lo despreció, David les dio la oportunidad y no se arrepintió, ni se arrepintieron ellos de estar con David hasta lo último de su vida. Y se llamaron después que nadie los quería, los valientes de David, el ejército mejor formado de Israel, que nada más y nada menos tuvo el poder, la autoridad, la fuerza de sacar a los jebuseos, que significa muerte. Porque sabes, cuando tú tienes algún propósito del Eterno, estos demonios te van a atacar. Te van a atacar y van a tratar de matarte, van a tratar de escachaparte, van a tratar de pisotear, van a tratar de desligarte completamente, de anularte, de abrogarte. Porque la palabra abrogar significa pisar fuertemente, para destruirte. Son estos espíritus inmundos. Pero que de alguna manera el Señor, por eso el Señor le dice: yo los voy a destruir, mi mano poderosa, y ustedes tomarán la tierra por heredad. Y es allí entonces cuando los jebuseos, que significan muerte, por eso es que ellos le dicen a David: ustedes no van a entrar aquí, porque los ciegos y los cojos los van a eliminar ustedes, o sea, menospreciando al ejército de David. Y son ese tipo de demonios que te pisotea, son ese tipo de demonios que te trata de asesinar, que te trata de quitarte la vida. Exactamente eso es. Y me llama la atención porque ese último demonio también fue con quien el Señor también tuvo la batalla final cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, la muerte de los primogénitos. Ahora, cuando los jebuseos, que significan muerte, ellos lo dominan y lo sacan, ¿qué es lo que está diciendo? Vencieron a la muerte. ¿Quién? David, que es tipo de Yeshua. ¿Y en dónde estaban los jebuseos? En Jerusalén. ¿Y en dónde venció la muerte ese David que es eterno, Yeshua? En Jerusalén. Entonces, aún la muerte por Yeshua es vencida. Y si Él venció aún la muerte, entonces nosotros tenemos todo para vencer, para triunfar, para tomar toda la heredad que el Señor nos ha dado.
no prestemos atención a las palabras de estos espíritus inmundos que nos retienen y no nos permiten, por medio de mentira y engaño, que lleguemos a la bendición completa que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Así que, ciertamente, pobreza, escasez y miseria, pero de la pobreza a la escasez hay algunos puntos que nosotros debemos de estudiar, debemos de analizar y debemos pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué tipo de espíritus inmundos son los que están tratando conmigo para que yo no llegue a la plenitud de una prosperidad completa como lo dice la palabra y como lo anhela el Señor. Y era tanto así que dice la palabra, de modo que se empobrecía Israel en gran manera por causa de los madianitas, por causa de aquellos espíritus inmundos que vienen por la línea de Can, si yo contextualizo esa palabra hoy. Así que quiero dejarlo hasta acá para no extenderme mucho. Es una palabra de análisis. Oiga la palabra, vuélvala a oír y vuélvala a oír y pídele al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, interpretación, sabiduría para entender qué espíritu de alguna manera está infiltrado en tu vida que no te deja que llegues a la bendición plena. Y en la bendición plena están todos los aspectos de nuestras vidas, donde entra también la bendición financiera. No quiero decir que todos vamos a ser ricos y millonarios. No quiero decir que mañana no. Pero tú tienes que prosperar, porque es lo que la palabra dice. Deseo que seas próspero en todo, así como prospera tu alma. Que el Señor les bendiga. Será entonces hasta la próxima. Shavua Tov, una semana hermosa de bendición, de productividad, de alegría, de gozo, de prosperidad, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Shalom.